Un amigo de la casa, Pablo Nokov, director de Isonomía, ¿está bien? Está bien. Todavía no te fuiste, no te vas a ir, estás bien ahí. Escucho ofertas igual. Él y su pequeño, Es su siempre le pequeño que acompaña. está ahí acostadito Ya es mirándolo a papá. si lo podemos ponchar, Ya ya se siente como en su casa, mirá. Está más o menos como en casa. Está comodísimo. No tiene mueble la casa, nada, así que está como en casa. Bueno, no, decía, con lo que consume el gobierno tus encuestas, me parece que lo debe estar pensando, ¿no? ¿Qué cosa? Y hacerte una oferta. No. No darías nunca ese salto, vamos a dejarlo claro, más allá de la humorada. Bueno, Pablo, ¿cómo ves el escenario para el gobierno? Yo creo que alguna vez lo hemos hablado acá, pero me parece que se ha recrudecido por estos días esta idea de los ciclos cada vez más cortos. Me parece que Argentina, digamos, está teniendo como ciclos dentro de lo que antes eran ciclos. Y entonces estamos en un ciclo, creo que de los últimos 7 meses, en donde, con algún matiz, lo que hay es una erosión muy grande, principalmente del gobierno, pero también de los otros espacios políticos, con lo cual este es un ciclo, me parece, que evidencia un desafío para la política porque la distancia entre la política o los políticos o algunos dirigentes y la sociedad se ha incrementado. Nosotros observamos, si querés, entre los 12, 15 principales líderes de la Argentina, el diferencial de imagen desde el comienzo de Cambiemos, o sea, de estos últimos 3 años a hoy, y vas de casi 25 puntos de promedio a menos 4 ahora. Con lo cual lo que te evidencia son varias cosas. Primero que estás en ciclos todo el tiempo, que este es un ciclo de mucha erosión de esta relación de representantes y representados, y que la erosión esencialmente de algunas figuras del oficialismo y de algunas figuras de la oposición no han depositado incrementos o crecimientos en otras figuras. De fondo, entonces, lo que se está tensionando es la lógica de grieta que imperó en la Argentina en los últimos largos años. ¿Por qué? Históricamente, cuando vos tenés una lógica de grietas, cuando hay un polo que se recrudece, el otro tiende a crecer, porque se retroalimentan en fuerzas contrarias. Bueno, me parece que estamos preguntándonos lentamente qué está pasando con esa lógica, que es central para entender el año que vendrá. Hay funcionarios de gobierno que dicen que la economía no nos haga perder la elección. Mientras la economía no nos haga perder la elección, con estos números tenemos muchas chances. ¿Qué quiere decir en el idioma de los funcionarios que no nos haga perder la elección? Un escenario catastrófico de la economía, diría un escenario en el que el dólar continuara disparándose como fue en los últimos meses y con corrida de precios e inflación y demás. ¿Usted coincide con ese análisis que hacen? Si la economía llega más o menos en este escenario, saliendo de la tormenta, ¿tiene chances con estos números? Vos tenés 2 o 3 grandes elementos, más allá de otros más pequeños, para el 2019. Un elemento central es la economía. Con una economía, digamos, creciendo, todo oficialismo, especialmente aquel que va por su primer periodo en reelecciones, tiene grandes chances. El segundo gran elemento es la oferta electoral, porque finalmente el argentino va a elegir entre las opciones que tenga, que tal vez no son enteramente las que hubiese deseado como ideal. Entonces el segundo elemento es la oferta. Entonces ahí lo que aparece como factor relacionado con esto, pero factor central es esencialmente el peronismo y el kirchnerismo, el peronismo en las PASO o el peronismo en octubre. Porque el otro elemento es que nosotros podemos empezar muy lentamente y con mucha cautela a, de alguna manera, proyectar escenarios de primarias. Pero creo que es un error pensar en las elecciones de octubre, porque esas elecciones empezarán el día que terminen las de agosto y lo mismo con las de noviembre. Si eventualmente vamos a una segunda vuelta, eso empezará el día de octubre. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estamos viendo hoy, con esas proyecciones que hay que hacerlas con mucha cautela, es muy similar a lo que pasaba en las elecciones anteriores, donde aquellos que se posicionan como electores potencialmente en alguna terminal de voto, muestran cierta potencialidad de moverse. El que menos lo hace es el elector kirchnerista. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, desde que se redujo, se galvanizó. Quedó un núcleo durísimo, más pequeño, en un rincón, que grita y aturde casi a la totalidad del electorado. Esa es la potencia hoy del kirchnerismo. Claro. Ahora, ¿cuál es el factor importante? Que esencialmente lo que vos no nombrás o no podés nombrar, lo que no tiene nombre, no lo podés ni amar ni aborrecer. El kirchnerismo y el macrismo, por esta lógica que ha imperado en tantos años, es la gran discusión que tenemos los argentinos. Ahora, si lentamente uno empieza a pensar que esa lógica está perdiendo peso en su retroalimentación, bueno, tal vez haya un crecimiento incipiente de aquella avenida del medio que Massa en algún momento intentó poner o imponer.
La gran pregunta es qué cancha va a tener la política el año que viene. Bueno, Cansi, vos tenés ahí un dato que es la idea del nuevo UNEN, ¿no? Sí, a ver, también la idea del nuevo UNEN con la conflictividad interna y de corazón, de sentimiento del propio Ricardo Alfonsín, que no quiere romper el radicalismo, que él presume que la situación institucional no está tan avanzada como para que él, como Alfonsín, diera un portazo y empezase a trabajar en UNEN. Claro. Margarita Stolbizer trabaja bien con el socialismo, pero le tiene algún tipo de desconfianza, y los socialistas lo único que quieren es ver cómo se mantienen a sí mismos, no solamente en Santa Fe, sino su futuro. ¿Con quién van arriba, no? Lustó le está pidiendo por favor una paso a Capital Federal y dicen que después va a trabajar con el socialismo. Imposible, con lo cual es un espacio imposible. Pero a Pablo le quería preguntar sobre lo no cumplido de Cambiemos. Fundamentalmente el impuesto a la ganancia, como para dar referencias clásicas de un sector social que hoy se siente defraudado. Esa defraudación alcanza para que en el 2019 no sigan haciendo así, lo voten de nuevo por la confrontación por el pasado. Es muy interesante la consideración, porque recién hablábamos de los elementos centrales del 2019 y decíamos que la economía era uno de ellos. El gran reproche hacia el gobierno no es ideológico, sino que es económico. Lo que implica que si el gobierno mejora la economía, tal vez puede saldar discusiones puntuales de la economía, saldándolo con otro elemento. Lo que queda claro es que la economía vuelve a tomar un rol central en la definición electoral por sobre los elementos políticos, en donde sí aparecen esta idea de tener que votar a lo que no quiero o a lo que querría menos porque no quiero lo otro. Y vos, fíjate que es interesante también esta mención que vos hacías de este tercer espacio. Esta es la dificultad que tiene el elector argentino de poder encontrar otro espacio, porque esencialmente hoy no existe como tal, no tiene un nombre, no tiene un conjunto de líderes. Hay un montón de personas que están pensando, hablando, pero vos nombraste la palabra confianza y desconfianza. Imagínate que si hay desconfianza entre los actores políticos, imagínate cómo van a interpelar en la confianza del argentino. Y la confianza es el valor central que hoy está siendo un filtro en la relación del argentino y la política. Es como un abrepuertas. O sea, casi no importa lo que tenés para decir. Si vos querés tocar la puerta, no confían, te van a dejar afuera. Ahora, Pablo, este es el elemento central que está pasando. Si hoy fueran las elecciones, falta todavía un año, ¿no? Más de un año, pero si hoy fueran las elecciones, entonces, en este criterio que vos estás diciendo, uno tendería a elegir al menos malo. No, ojalá que no nos pase. Yo digo 2 o 3 cosas. El primer elemento es que queda de hoy hacia adelante 1,3 días en relación a cada día que pasó de la vez que votamos. Con lo cual, fíjate la velocidad con la que discutimos los argentinos o nosotros. La elección, sí, tenemos una adicción a debatir candidatos. Tenemos un problema, tenemos una sana enfermedad. Políticas públicas. Sin duda. Es el primer elemento para que entendamos lo lejos que estamos, ¿no? Todavía estamos más cerca de la que pasó. Pero dicho eso, vos tenés faltando tanto, 4 grandes terminales de voto. El actual gobierno, el gobierno que pasó, esto es la polarización, lo que no se representa por estos dos polos y un polo que dice, de esos 3 no quiero. El tema es que esta terminal de voto, que hoy no tiene nombre, es importante en términos de cantidad de argentinos. Es ese bolsón de voto, esa pecera en la que todos van a intentar pescar. Ahora, ¿por qué esa cantidad de argentinos, conociendo a la mayoría de los actores, está diciendo que no querría la mayoría de ellos? Porque esencialmente no se sienten representados, no se sienten cuidados con ellos. Entonces, ahí es donde yo creo que el 2018 define el 2019 y no al revés. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en el 2018 vas a tener un montón de discusiones que van a afectar la estructura de voto del 2019. La estructura de voto de las últimas 2 elecciones fue polarización. Cuando vos trabajás una elección, vos lo que podés hacer es correr las circunstancias dentro de las estructuras. Si es polarización, puedes hacer que un polo pese más que otro, puedes hacer que el tercero sea un mejor tercero, como lo terminó siendo Sergio Massa, fue un tercero con mucho voto en la historia de la Argentina, pero vos no puedes cambiar la estructura. Entonces la pregunta es cómo el 2018 afecta la estructura de voto del 2019, estamos transitándolo. ¿Qué vemos nosotros? Vemos esta película de este ciclo de estos últimos 7 meses, yo te diría desde diciembre hacia acá, con algún matiz. La gran pregunta es qué semestre tenés en lo que viene para terminar este año y de alguna manera cómo define eso al argentino hacia el 2019. Porque hay otra cosa que es muy difícil saber. Vos te juntás con muchos actores y te dicen, quédate tranquilo porque en mayo del 2019 nosotros empezamos a hacer esto y pasa esto.
Desde el laboratorio podría ser. Lo que hoy no sabés es cómo llega el argentino al mayo del 2019. Más contento, menos contento, más intranquilo, más tranquilo. Sí. Con lo cual, digamos, termina siendo todavía muy difícil pensar en eso. Ahora, en el gobierno dicen, bueno, enfrente va a estar Cristina. Tiene un caudal de voto importante. Y en ese escenario de el menos malo que planteaba Pero Lourdes, mancha todo lo demás después, un gobierno errático en la economía, con iniciativas interesantes de lo institucional, transparencia, cambios en la justicia, más o menos uno puede discutirlo, pero hay que darle cierta derecha. Y del otro lado está el tren fantasma. Ese escenario del tren fantasma contribuye al gobierno o no. Sin duda. Si Cristina Kirchner no quisiera afectar o propiciar la reelección de Macri, se correría y el peronismo sí tendría chances, tal vez. Mientras vos discutas kirchnerismo, es muy difícil que discutas peronismo. Porque esencialmente lo extenso, pero también lo intenso del kirchnerismo en términos de cantidad de años y también de velocidad en cómo afectó a los argentinos, ocupó el lugar ese del peronismo. Entonces, ahí tenés un primer elemento importante. Después, algunos que quieren discutir, como vos mencionabas, alguna paso con Cristina adentro, mi sensación es que todo lo que multipliques por Cristina da Cristina. Entonces, ahí me parece que tenés como un segundo factor. Como un uno, ¿no? La tabla del uno. Sí, ahí tenés como un segundo factor que te limita. Ahora, vos si querés ser joven, indudablemente tenés que pararte al lado de lo más viejo. Eso funciona siempre hasta el día que los dos parecen viejos. La gran pregunta es si en el 2019, en esa dicotomía, hay más de un argentino que dice, a ver, córranse si viene alguien. Bueno, si no viene nadie, elijo, digamos. Te lo pongo de otro lugar. Hasta antes del 2017, incluido todo el 2015-2016, el argentino, frente a su situación electoral, se preguntaba primero qué hacía con Cristina. Entonces, lo primero que decía es, si quiero Cristina me quedo, si no corro y veo lo que viene, y lo que veniera cambiemos. Desde el 2017... esencialmente corre un poco más a Cristina y se pregunta qué hace con Cambiemos. Entonces la pregunta del 2019 es, si yo me pregunto qué hago con Cambiemos y lo quiero correr, ¿vuelvo hacia lo que ya corrí o miro hacia adelante? Entonces vamos de nuevo a la oferta electoral. Si algo se conforma con cierto nombre, con cierta confianza y demás, tendrá más chances. Hoy estamos muy lejos de ver eso y de pensar qué puede pasar. Lo que sí te queda claro es que el argentino está con una mirada mucho más crítica de la que pensamos. No es que está lejos de lo que sucede, está muy cerca de lo que sucede porque le pasa a él, digamos. Es irrisorio pensar que porque tal programa mide menos, porque tal no quieren ver a tal... Digamos, ese es el mensaje, digamos. El mensaje del argentino fue muy clave en la última elección, que por ejemplo casi no miraba los spots de los candidatos. Claro. Y no es que no había, digamos, porque la verdad estaba en todos lados. El cambio cultural, porque este cambio cultural pretendido por el gobierno, en términos de... Bueno, pudimos ganar en el 2017 porque la gente interpretó que nosotros veníamos por un camino que no era el tradicional, que estamos innovando, pim, pum, 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 pum. Quedó trunco cuando tenés el bolsillo flaco y tenés todas las variantes que todavía estás preguntando si caminan. No hay más discusiones que la económica, porque lo que nosotros decimos el primer metro cuadrado, abrir la heladera de tu casa. Si lo que más brilla es la luz de la heladera, no hay otra discusión que dar. Pablito, gracias por venir, Hasta la próxima. Ojalá sea pronto. Ojalá puedas venir ya con el amigo aquí de la casa. Ahora está un poco despierto. ¿Ya se despertó? ¿Se despertó? Sí, está firme.